Señor presidente José Mujica, una cálida bienvenida al programa. Es un gusto estar acá y saludarlo y a través de suyo a una audiencia por ahí desparramada por el mundo. Señor presidente, en la revista Time, que la tengo acá precisamente delante mío, en el número del 5 de mayo, lo incluye a usted entre las 100 personas más influyentes del mundo. Y usted ha sido nominado en 2 oportunidades al Premio Nobel. Usted este lunes estuvo reunido precisamente con otra persona que está dentro de la lista de los 100 personajes más influyentes del mundo y ganó un Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal le resultó el presidente Barack Obama? Yo al presidente lo conocía, había estado un par de veces ya con él. Me parece un presidente liberal, bastante liberal en el hondo sentido del término, no reduciendo el concepto de liberal a una cuestión de mera economía. Pero un poco en broma y un poco con aire de tragedia le dije qué canoso que estaba. Señor presidente, ¿cuál fue la conclusión más importante que saca usted de la reunión? El buen tono y disposición a considerar un montón de cosas pequeñas para el mundo, pero grandes para mi gente. Para Uruguay. Sí. Señor presidente, hace un mes, un poco antes de llegar acá, dijo que le iba a mostrar a Obama sus palabras, los errores muy gruesos que el mundo rico, empezando por Estados Unidos, comete con los países pobres. Al final le mostró qué errores... Hay un problema que tiene que ver... Hay un problema que tiene que ver con una cosa que está en los países centrales, que parece no aprendemos. Esto mucho tiene que ver con el bloqueo a Cuba. ¿En qué sentido? Es hora de terminar con esa música, nos pusimos viejos. Y la cosa no cambia. Como herramienta demostró que una enorme capacidad para hacer pasar mal a la gente, pero no resuelve en todo caso la ecuación política que se planteaba. ¿Qué otros temas habló, señor presidente? Bueno, hablamos de la situación de nuestras relaciones, de los problemas de América. Yo le planteé la necesidad de impulsar, de ayudar, si es posible, al proceso de paz en Colombia. Como al pasar le señalé que también a ellos les convenía mucho, que podían abaratar los costos sacando la fuerza que tienen ahí. La presencia militar. Claro. Porque Colombia tiene una oportunidad y tenemos que tener la inteligencia de no dejarla pasar. El eventual mejoramiento de las relaciones con Cuba, con la cual me siento comprometido. Y bueno, ahí desarrollamos algunas cosas que no las voy a decir. Pero usted dijo, por ejemplo, que el presidente Obama le comentó que la situación en Venezuela podía arreglarse o mejorarse a través del diálogo. Sí. Sí, él está convencido que el diálogo y con la participación de la OEA o de UNASUR, que es el mejor camino, y desde enfoque distinto puede ser. Yo concuerdo con eso. Yo concuerdo. Porque Venezuela se da el lujo de tener una constitución que solamente el corazón de Chávez podía impulsar una cosa de esa. Yo no creo que haya otro gobierno más audaz en América Latina que... ¿En qué sentido? El plebiscito revocatorio. ¿Dónde se vio eso? Sí, que después de 2 años... Esa institución no existe en el mundo. Nadie es el paso de mayor audacia democrática que he visto en el mundo. O sea que es muy democrático.
No es terriblemente democrático. Entonces, ¿cómo...? Yo creo que hay una oposición que la mayoría de la gente que está en contra del gobierno entiende que tiene que ir y pelear por ahí, porque ese es un camino jurídicamente abierto por la Constitución. Pero hay una minoría en Venezuela que está para cortar las calles, choque violento y eso, que quiere voltear el gobierno ya ahora. Una especie de golpismo Suave. sí, con una violencia manejable. Y déjeme interrumpirlo allí, señor presidente, porque hay observadores que de alguna forma llegan a la conclusión que cada vez que en nuestra América Latina hay gobiernos y países con visiones progresistas, en donde se invierte los recursos del país para la gente del país, aparecen los palos en la rueda para que esos gobiernos se tranquen, voltearlos, tumbarlos, sacarlos, darle un golpe de Estado. Y de alguna forma esos observadores dicen que directa o indirectamente está Estados Unidos atrás de eso, que cada vez que América Latina lucha por la soberanía se encuentra con estos golpes suaves, con estos manifestantes profesionales que teóricamente son protestas pacíficas, con ONGs disfrazadas de ayudar a temas de derechos humanos, pero que detrás está ponerle el palo en la rueda para que nuestra América Latina sea libre y soberana y democrática de verdad. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que en la vida se ve cara, pero no se ve corazón. Ahora, no es un problema de relativa insurgencia para trabar gobiernos en América Latina. Es un modelo que está circulando en el mundo hoy. ¿Qué fue lo del norte de África? Y están hablando ¿Qué que fue la guerra de los Balcanes? esto de Ucrania parece que vendría en el mismo... Tiene aspecto... hay un señor coronel Sharp que en la década del 90 escribió una obra que yo la recomiendo, que establece cómo con resistencia civil organizada se le puede complicar la vida bastante a una dictadura, y lo estamos viendo en Brasil, con manifestaciones que uno no encuentra mucha explicación, ¿no? Porque conociendo a los brasileños que aman el fútbol, tanta bronca con el campeonato, a uno le... ¿Y ese general Sharp es americano? Es un coronel de la década del 90. Justamente los esfuerzos de poner el palo en la rueda a los progresos de nuestra democracia existirían. Nos define como forma de resistir una dictadura. Una dictadura siempre tiene puntos muy débiles que hay que explotarlos. Si hay gente que se organiza, tiene una estrategia y tiene una táctica. Yo pienso que esas tesis son conocimiento que se está difundiendo por el mundo. Estamos en la época de Internet. Vimos la primavera árabe, que no resultó tanta primavera porque... ¿Y lo de Venezuela sería un poco eso? Y yo lo pongo en el mismo paquete, lo pongo un poco así. Señor presidente, lo invito a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos seguimos conversando con el presidente de Uruguay, José Mujica, luego de su encuentro aquí en Washington con el presidente Barack Obama. Ya regresamos. Seguimos conversando en la Embajada de Uruguay aquí en Washington con el presidente José Mujica, luego de su encuentro con el presidente Barack Obama. ¿Usted sacó a relucir la posibilidad de un acercamiento de Mercosur con Estados Unidos? No, no soy tan torpe. Empecé por el principio de la... ¿Qué fue? Que mejoren la relación con Brasil, que hablen con Brasil y que hablen con Lula. ¿Por? No es presidente, pero yo sé que para las masas brasileras es una especie de semidios.
Y es el país más influyente en toda América Latina. Y luego, ¿por qué? Porque se pueden hacer de acuerdo con cualquiera que sea muy grande, sí, pero despacito con la piedra. ¿Está? Regalado así a campo abierto, no. Sí, no va la cosa. No. Dicen mis paisanos, no pelo mondongo a uña. Mondongo, un tipo de carne, digamos así. Bueno, por eso me parece que es importante que hablen. Yo no abro mucha expectativa en los tratados de libre comercio. Ahora, donde abre una rendeja hay que tratar de estar y tratar de vender y pelear y no creer que es una victoria definitiva ni nada por el estilo. Esto se mueve todo. Seguro se murió en la sopa. Entonces, lo mejor es diversificado. Nuestro país es muy pequeño, tenemos 3 millones de habitantes, pero le vendemos a 120 países. A ninguno le vendemos mucho, le vendemos un poquito acá y allá. Si alguno se resfría y no nos compra, igual bancamos. Si le vendemos mucho a uno, corremos un riesgo bárbaro. Y entonces, por ejemplo, Manuel Pérez Rocha, que maneja todo el tema de los tratados de libre comercio, dice, para América Latina los tratados de libre comercio han resultado tratados de libre despojo. Sí, nosotros tenemos uno con México. Logramos un tratado de libre comercio con México. Ni fu, ni fa. Estamos igual. No. El comercio internacional hay que pelearlo. Hay que lucharlo. Y hay que tener condiciones y preocuparse por ser serio y tener un margen de competitividad genuina, hija directa del aumento de la eficiencia de nuestro trabajo. Nadie nos va a regalar nada. Cuando nos dan acceso, porque lo ganamos. Y esto es así. Quiere decir que en la reunión el presidente Obama escuchó, pero no se ha comprometido en nada específico en tema de comercio. No, nosotros somos lectores. La actitud que tuvieron los distintos ministros hablando y concordando, por ejemplo, el ministro de Educación en cosas de ciencia, fue muy positiva, casi desusada. Claro que nosotros no le movemos la aguja a nadie. Por ser chiquitos. Claro, somos un país de 3 millones. Cabemos en la relación de una ciudad, de esta gigantesca que hay acá. Sí, pero sacamos el partido de ser pequeño. ¿Qué es? Y es parte de cultivar una actitud independiente que en el fondo es explotar la interdependencia que tenemos en nuestro mundo. ¿Sabe quién es nuestro principal cliente hoy? China. ¿Qué cambió? No es más Brasil. Brasil es el segundo, pero es China. Y queremos conservar a Brasil y queremos conservar a China y queremos vender lo que podamos acá y bueno, y ahí nos vamos moviendo. O sea que se va contento en ese aspecto. Sí, me voy contento porque hay una cosa, además le pedimos abiertamente, profesores y gente diciendo, no queremos seguir mandando gente a estudiar acá. Y que se nos casen, decía usted, acá y después no vuelvo. Y hay dos maneras de casarse, una con una fulana que te enamora o al revés, la fulana que se enamora con alguno. ¿Y la otra? Y otro que te agarra una empresa multinacional y te paga un sueldo si el tipo es medio valero que nosotros no podemos pagar. Entonces siempre el norte se nos lleva los talentos. No, nos lleva a la materia gris mejor. Mejor dar clase allá. ¿Y le dijo qué? Y sí, y por eso tenemos que arreglar la cuestión de la jubilación para que si va un profesor, está ya un año dando clase, reciba, le aportemos su jubilación acá, en fin. Toda esa cosa. Alemania nos dio una respuesta muy buena en esto. ¿Qué fue? ¿Qué cosa? Y mire, preparó una franja hasta 10.000 trabajadores jubilados recientemente, con oficios diversos, en condiciones de viajar al Uruguay, estar un tiempo, si se les puede arreglar la casa y la comida macanudo, si no, también se arregla,
y entonces son como asesores para industria, para tecnología que no conozco. Conocimiento, tecnología. Conocimiento. A nosotros nos interesa mucho más. En lugar de que nos den plata, que no trabajar conocimiento. Como alguien decía, en vez de la manufactura, la mente factura. Sí, sí, porque nadie nos va a regalar la prosperidad. Le cuento lo que dice Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, con cifras. Dice que en Estados Unidos el 1% de la población obtuvo el 95% de las ganancias del 2009 al 2013 y que el 90% se fue más pobre y que hay 85 personas en el mundo que tienen la misma plata que la mitad del otro mundo. O sea que la desigualdad, que precisamente la inequidad es el gran desafío que tenemos. Exactamente, es eso. Ahora, si los estados no intervienen, porque nosotros hemos vivido ese fenómeno. Y lo seguimos. Nosotros hemos tenido periodos de crecimiento de la economía, pero no modificación en la pirámide de pobres. Más bien al revés. La tendencia objetiva a la concentración de la riqueza se da claramente en las economías. Si los estados no intervienen y obligan a repartir de alguna forma. A título de ejemplo, acá tienen una discusión, el salario mínimo. Quieren no pagar nada más que $7. El presidente quiere pagar 10, pero no tiene suerte. ¿Está? El salario mínimo es una cosa importante porque entra a medir el todo de los salarios que se pagan. Y en estas economías el primer elemento distribuidor que hay es el salario. Y no lo quieren tocar. Y no, ahí está la batalla que hay que dar. Nosotros, ¿cómo resolvimos el problema de nuestra escala? Consejo de salario y discuten trabajadores, Estado, todo lo demás. El Estado participando como regulador. Sí. No hay otra. Y tenemos flores de lío. Sí, pero aumentamos en 9 años 250% el salario mínimo. Y usted tiene 10 años de crecimiento consecutivo de la riqueza del país. Sí. Le hago... Pero más distribuimos y se aumentó el 54% el promedio de los salarios en términos reales. Pero los salarios más sumergidos, los que estaban, se aumentaron más. Los peones rurales, la sirvienta, personal de servicio, y logramos meterlo en caja. Empiezan a tener jubilación. Seguro social, por decirlo así. Pero eso porque el Estado está machacando. Ahora nos están acusando, desde luego. Nos están acusando que trancamos la productividad, porque encarecemos el costo país. Bueno, es una batalla de siempre. Señor presidente, lo invito a hacer una nueva pausa y cuando regresamos seguimos conversando con el presidente de Uruguay, José Mujica, aquí en Washington. Seguimos conversando con el presidente de Uruguay, José Mujica, aquí en Washington. Según cifras del Banco Mundial, Uruguay ocupa el primer lugar en América Latina en el ingreso real por habitante. La cifra es $17.343. ¿Eso qué significa para el ciudadano de a pie uruguayo? Y significa eso que le estoy hablando del salario. Cada 4 uruguayos, 3 cobran salario. Y está el nivel de jubilados, pero la jubilación también se mueve con la escala salarial. Esta es la lucha por repartir del gobierno. La economía creció, pero nosotros nos preocupamos de obligar a repartir. Y... que sea una sociedad más justa. Sí. Mira, cuando llegamos al gobierno, hace 9 años, teníamos cerca del 39% de pobres. ¿Hoy? Tenemos 11. Y teníamos casi 5 de indigentes y hoy tenemos 0,medio de indigentes. Un sondeo de la encuestadora Cifra revela la semana pasada que la intención de votos y las elecciones que van a ser a finales de octubre, elecciones presidenciales y parlamentarias, fueran en estos días, su partido, el Frente Amplio, tendría el 44% de los votos, el Partido Nacional el 30% y el Partido Colorado 18%. Quiere decir que... Estamos igual que hace 5 años.
Otra vez gana el Frente Amplio con el presidente. Esas fueron las cifras que tenía yo. Yo tuve segunda vuelta y en la primera vuelta tuve 43, 44% y en la segunda vuelta 54%. ¿Se da cuenta? Es un país notable nuestro. Para cambiar sabe lo que es, ¿no? Somos... ¿Quiere decir que el doctor Tabaré Vázquez es el próximo presidente? Yo pienso que sí. Usted, la última vez que usted y yo tuvimos oportunidad de hablar, que fue precisamente en Montevideo, un término que usamos en Uruguay para decir el trabajo, un sinónimo decimos la changa. Y usted dijo, bueno, cuando termine esta changa, jocosamente por la presidencia, ¿qué aprendió de esta changa, señor presidente? De que el hombre es un animal utopista por excelencia. Ya lo sabía. Porque la mayor utopía son las religiones. Y cualquier grupo humano, en cualquier época, en cualquier lugar, en el transcurso de las edades, siempre terminó creyendo en algo. ¿Y usted creyó en? Y yo creí en transformaciones más aceleradas y más profundas de nuestra sociedad. Y algunas conseguí y otras quedaron en deuda. Pero contento. Estoy contento porque no jodí a nadie. Me pudo haber equivocado. Pero lo hizo de buena fe. Sí. Y si no fui mejor porque soy bestia. Y porque no sé. Y porque tenemos limitaciones. Pero pusimos el alma en la cancha. Y nos vamos como vinimos. Y dicen que soy un presidente pobre. Pero ¿quiénes son realmente los pobres? Mi definición es la escénica. Pobres son los que precisan mucho. Yo vivo como vivía antes de ser presidente. Y como voy a vivir después. Quiero vivir liviano de equipaje, como dice Machado, el poeta. Con poco compromiso material que me ate, con casa chiquita, que entre la veterana y yo... La veterana es su señora Lucía Topolansky, la senadora. La limpiamos a la carrera y ya está. Y ella le ceba mate de mañana, eso le gusta. Señor. Y yo también. Y está. Pero se va contento. Y yo no juicio a nadie que le guste otras cosas. Vivió y vive con sus principios. ¿Sabe una cosa? Este resumen. Vive como piensas. Y usted lo hace. Terminarás pensando como vives. Usted vive como piensa. Sí. Señor presidente José Mujica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Gestoso. Muchas gracias. Un abrazo.